dirige dando, ¿verdad? Personas que quieran ayudarnos precisamente en esa área. ¿Ok? Son todos los que cuidan coches, ¿ok? Cuidan afuera, mientras usted y yo estamos cómodamente aquí adentro. Usted puede servirle al Señor de esa manera. Me acuerdo que no hace mucho tiempo una persona me dijo: Joás, voy a ponerme a servir en esa área. Y él me explicó una razón y se me hizo curiosa, pero al mismo tiempo muy con mucho fundamento. Me dijo: ¿sabes qué? Yo tengo un problema con mi vida de soberbia. ¿Y sabes por qué voy a ir a dirigir? Más bien, ¿por qué voy a ir a servir allá cuidando carros? Precisamente para confrontar esa soberbia. Y dije: wow, no todos asumen esas posiciones, no todos piensan de esa manera, ¿verdad? La mayoría de los que tienen un problema de soberbia ni cuenta se dan de ello, empezando por ahí. Pero me asombró, la verdad, la manera de asumir esto, y me dijo: voy a ir a servir allá en el sol cuidando carros para que esa soberbia sea confrontada y sea bajada, ¿verdad? O quitada de mi vida. Y la verdad aplaudí más que todo en mi corazón esa decisión. ¿Ok? Y bueno, no estoy diciendo que aquí haya muchos soberbios y que deban hacer lo mismo, pero bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Pero sí, Israel Granados necesita, ¿verdad?, ayuda en esta área, ¿verdad? Es muy agradable venirse, acomodarse, ¿verdad? Y tener el carro resguardado, pero hay, gracias a Dios, gente que hace un trabajo, ¿verdad?, maravilloso para cuidar nuestros coches. Hubo un tiempo en que descuidamos esa área y no nos las acabamos con robos de baterías y robos de quién sabe qué tantas cosas, ¿verdad? Hasta que tuvimos que poner todo ese cuerpo de personas que nos ayudaron, y la verdad pues les agradecemos muchísimo. ¿Ok? ¿Está listo entonces? Fíjese bien, la semana pasada estuvimos hablando de esto, y a partir de lo que en la semana pasada vimos es lo que hoy también desarrollaremos. Si usted ve que estoy así como medio con un dulce en la boca, es que ando un poquito afectado de la garganta, ¿verdad? Traigo un dulce adentro para cuidar mi garganta. ¿Ok? Si de repente sale volando y le cae enfrente, aguántese, fue sin querer queriendo. ¿Ok? La semana pasada, fíjese bien, hablábamos de lo siguiente. Quiero empezar con este verso, Proverbios 27, verso 18. Proverbios 27, verso 18. Por supuesto, como en cada reunión, queremos hablarle a su espíritu. ¿Ok? Proverbios 27, verso 18. Y la Biblia dice así: quien cuida la higuera, ¿qué dice? Comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá, ¿qué dice? Honra. Observe, quien cuida la higuera comerá su fruto, dice. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Este verso realmente tiene diversas dimensiones y aplicaciones. ¿Ok? Pero vamos a lo más básico del verso. Lo más básico del verso, aplicándolo, fíjese bien, a nuestra relación con Dios, nos indica que quien cuida los intereses de Él va a tener, ¿qué dice? ¿Va a tener qué? Por supuesto que si usted lo ve desde el punto de vista antítesis, diría algo como esto: si tú cuidas tus propios intereses, entonces no tendrás honra de parte de Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Porque Dios es muy claro en este verso para decir: quien cuida mis intereses, yo le voy a honrar. ¿Ok? Ahora, precisamente en este contexto es que queremos enseñar esta noche.
En todo caso, ¿cuáles son los intereses del Señor? ¿Cuáles son los intereses del Señor? La semana pasada, fíjese bien, era el primer fin de semana del año, y abríamos con un verso que inclusive utilizamos el primer fin de semana del año anterior, del 2015, ¿ok? Y el verso era Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Eclesiastés capítulo 7, verso 1. La Biblia dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Luego dice: mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿verdad? Hace un año estábamos hablando de ese verso y hablábamos de lo siguiente: si usted realmente ha crecido, se ha desarrollado en el año, para el caso era el año 2014, entonces tiene mucho que celebrar al empezar un nuevo año. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. El hombre, en su perspectiva, generalmente piensa las cosas al revés. Piensa que el día del nacimiento de algo es el mejor día, festeja ese día. Todos los años festejamos nuestro cumpleaños, ¿sí o no? ¿Ok? Nunca se nos pasa, ¿ok? Siempre estamos atentos a él y celebramos, y a veces, si se puede, el festejo es grande, ¿ok? Si se puede, ¿verdad? Hay hasta despilfarro y lo que sea, ¿ok? Pero la Biblia, fíjese bien, nos dice: esto no es lo mejor. Lo mejor es el día de la muerte, dice. ¿Y por qué dice el día de la muerte? Bueno, dice porque el día de la muerte significa muchas cosas. Significa el encuentro con nuestro Señor. El día de la muerte también está hablando parabólicamente del momento en que termina un proyecto. Y, fíjese bien, si usted llevó a cabo completamente el proyecto y logró los alcances o los objetivos que se había trazado al inicio del mismo, entonces el día de la muerte es mejor, el día que murió el proyecto es mejor que el día que cuando nació. Porque el día en que usted y yo hicimos nacer ese proyecto, no teníamos nada más que solamente la idea del proyecto. ¿Cuántos comprendemos esto? ¿Ok? Pero es bien diferente cuando usted y yo terminamos algo y vemos resultados. Fíjese bien, la Biblia dice, vamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Usted y yo conocemos muy bien estos dos versos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya hemos hablado mucho de ello, ¿ok? Pero quiero que pongamos atención en el siguiente verso. El siguiente verso, el 17, dice: ¿a fin de qué? A fin, mire, cuando está utilizando la palabra fin, está hablando de la palabra muerte implícitamente, ¿sí o no? Es como quien dice cuando se acaba la película, ¿ok? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Entonces fíjese bien cómo este verso está ya diciendo implícitamente que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Porque lo que persigue toda la escritura es que al final de nuestros días, nosotros, cada uno de nosotros, alcancemos una estatura, perfección. Y este verso también nos explica qué es la perfección, como usted ya lo sabe: enteramente preparado, ¿qué dice? Para toda buena obra. Pero ¿qué pasa si pasan los años y usted y yo no somos preparados en ninguna buena obra? ¿Cuál avance en nuestra vida? Y en todo caso, ¿qué festejamos? ¿O qué celebramos? ¿El hecho de vivir por vivir? ¿Qué caso tiene si usted y yo no estamos avanzando nada realmente? Ese era el contexto, fíjese bien, de lo que hablábamos hace un año, ¿ok? Lo reutilizamos este principio de año, ¿ok? Pero ya con otro enfoque, un enfoque en otra dimensión, ¿ok? ¿Y cuál era esa otra dimensión? Fíjese bien, la dimensión es la siguiente:
que Lucas capítulo 2, versos 9, 10 y 11 nos hablan de lo siguiente. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy, ¿qué dice? ¿Os doy qué? Nuevas. Todo el mundo diga nuevas. Sí. La palabra nuevas aquí, fíjese bien, es la palabra evangelio. Entonces el ángel estaba anunciando que venía el evangelio. Y venía, fíjese bien, en la cabeza de un niño. ¿Ok? Que en todo caso, ese evangelio se iba a desarrollar y a completar, vamos a decirlo así, en el día de la muerte de ese niño. No tanto en el día del nacimiento, sino en el día de su muerte. Porque ese es el punto más importante, ¿verdad?, en la vida de Jesucristo. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ello. En este contexto de cosas es que podemos entender el por qué la Biblia dice que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. ¿Ok? ¿En cuál contexto? En el contexto de que Dios está buscando que sus hijos caminen hacia perfección. Y yo le hago una pregunta: cuando nacemos, ¿cuál perfección hay? Solamente la de nuestro cuerpo, que es un cuerpo perfecto, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Pero refiriéndose a nuestra vida y a nuestros actos y a nuestras obras, no hay ninguna perfección. Esta en todo caso se puede medir en el día de la muerte. Y por eso es que la Biblia dice, fíjese bien, y esto es totalmente congruente con el por qué o para qué fue escrita la palabra de Dios, o fue inspirada la palabra de Dios, para que en el día de la muerte usted y yo podamos alcanzar esa estatura que Dios ha previsto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están comprendiendo esto? ¿Ok? Es totalmente congruente, pues, una cosa con la otra. Muerte, en todo caso, debería significar para cada uno de nosotros perfección. Bien, hablando de lo que en este año intentábamos hacer comprender, fíjese bien, la Biblia nos muestra: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Ok? Nuevas, dice. La palabra nuevas es, fíjese bien, evangelio. ¿Ok? Evangelio. Ahora, escúcheme. Estoy intentando como recapitular y al mismo tiempo meternos en contexto para poder comprender lo del día de hoy, que viene siendo como una extensión de lo de la semana pasada. Cuando hablamos del evangelio, fíjese bien, vámonos a Romanos capítulo 1, verso 16. Y vamos a ir del final hacia atrás. Romanos capítulo 1, verso 16. Y vea lo que dice la Biblia: porque no me avergüenzo del ¿qué? Del evangelio. Porque es ¿qué? Porque es ¿qué? Poder de Dios, decía Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también, ¿qué dice?, al griego. Entonces Pablo estaba definiendo al evangelio como realmente una palabra: poder de Dios. ¿Cuál palabra? Poder de Dios. Si hemos de hablar del evangelio, quiere decir que estamos hablando de una manifestación de poder de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, Jesús un día hizo, ¿verdad?, o dio más bien una enseñanza acerca de cómo debemos o cómo se puede llegar hasta ese poder. Esta enseñanza está en Juan capítulo 6 a partir del verso 1. Juan capítulo 6 a partir del verso 1. ¿Ok? Y la Biblia dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar. Perdón, 16, dije 6, pero es 16. Juan 16, verso 1. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis ¿qué? Tropiezo, ¿verdad? Y en el verso 2 dice así: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios. 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, para que cuando ¿qué? En ese momento implícitamente estaba hablando del día de la muerte. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿verdad? Y dice, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, nacimiento, porque yo estaba con vosotros. ¿Ok? 5. Pero ahora voy al que me envió. Otra vez implícitamente está mencionando la muerte. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? 6. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado, ¿qué dice? Vuestro corazón. Observe, el hombre cada vez que piensa en muerte, ve muerte, tristeza invade su corazón. ¿Ok? Pero espiritualmente, fíjese bien, espiritualmente hablando, las cosas no son igual. Cuando hay muerte a algo, y el día que nosotros entendamos realmente en nuestro espíritu eso, significa lo siguiente: hay muerte a algo que ocurre en la tierra. Porque le voy a decir algo, solo en la tierra hay muerte, en los cielos no hay muerte. Entonces, si alguien está hablando de muerte, ¿a qué ámbito se está refiriendo? Al ámbito terrenal. ¿A qué ámbito? Al ámbito terrenal, exclusivamente. Y escúcheme, todo lo de la tierra pasa y es vano. Sin embargo, lo del cielo es permanente, es eterno. Entonces, cuando usted y yo morimos a algo, escúcheme, si morimos a algo terrenal y hacemos nacer algo celestial, wow, estamos realmente logrando una ganancia enorme. ¿Cuántos me están comprendiendo en esto? A ver, ¿cuántos me están comprendiendo en esto? Sí, si morimos a algo terrenal y hacemos nacer algo celestial o algo nuevo celestial viene a nuestra vida, en realidad estamos haciendo una ganancia enorme, una ganancia permanente, una ganancia perdurable, una ganancia que va a durar por siempre. Pero el hombre con sus ojos naturales, siempre viendo las cosas de la tierra, no alcanza a comprender, fíjese bien, que la muerte no debería de entristecer, sino al contrario, debía de llevarnos a gozo. ¿A qué? A gozo. Por eso es que el ángel dijo, os doy nuevas de gran gozo. Porque esas nuevas, ¿verdad? Esas cosas celestiales que iban a nacer una vez que hubiese muerte, iban a ser de gran gozo. ¿Cuántos me están comprendiendo en todo este rolloso que me estoy echando? ¿Ok? ¿Sí me está comprendiendo? Ok, qué bueno, espero que sí. Bien, entonces, escuche. Lo que Dios está buscando en nosotros, fíjese bien, es que muramos a las cosas terrenales para hacer nacer las cosas celestiales en nosotros. En este contexto es también que usted debe comenzar a entender el mensaje de hoy. Porque generalmente el hombre busca sus intereses, los intereses terrenales que tiene, y no piensa en los intereses celestiales, en los intereses de nuestro Señor. Y escúcheme, aquellos que entienden que nacieron para buscar los intereses de Él, cuidado, van a ser honrados. Y van a ser honrados desde esta tierra. Y por supuesto, más todavía allá en los cielos. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Muy bien. Cuando Jesús estaba partiendo al cielo, fíjese bien, cuando Jesús estaba partiendo al cielo, era tiempo en que todavía los discípulos no entendían bien
cuáles eran los intereses del Señor. Hechos capítulo 1 verso 6. Vean lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 1 verso 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Escúcheme, esta pregunta es muy pertinente en el contexto de cosas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel esperaba que un día, puesto que profecías había, un rey, un Mesías, que viniera a restaurar el reino a Israel. Aquel reino de David y de Salomón. ¿Ok? Y quiero que piense lo siguiente: son los discípulos los que preguntan. Son los últimos momentos antes de que Jesús parta al cielo, y ellos todavía estaban pensando en aquel reino que desde que yo creo que nacieron y comenzaron a crecer, entre todo Israel se platicaba lo mismo, se hablaba de lo mismo. Hay profecías, seguramente decían, que hablan de que vendrá un rey, un Mesías, y va a restaurar el reino. Y escúcheme, todos pensaban que ese reino era un reino terrenal. ¿Un reino qué? Terrenal. Y es cuando Jesús, fíjese bien, trata de enfocar el pensamiento y el corazón de los discípulos. Y entonces les dice, verso 7, por favor. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, que dice, en su sola potestad. Primero, número 1, les dijo: miren, tenemos que ver algo. Es el Padre el que en todo caso dirige los tiempos, decide los tiempos. Luego en el verso siguiente, 8, dice lo siguiente: pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, ¿qué dice? Y hasta lo último de la tierra. Mire, Jesús lo que estaba intentando hacer entender en ese momento es que ellos pudieran comprender en su espíritu algo muy importante: que Jesús no había venido, que Jesús no había sido aquel rey que ellos estaban esperando que naciera un día y que restaurara a Israel el reino, sino que Jesús les estaba diciendo: no, señores, ustedes están viendo los intereses terrenales, no han comprendido los intereses celestiales, los intereses del cielo, los intereses de nuestro Padre, no los han comprendido. Y escúcheme, toda persona que se diga ser discípulo debe comprender esto, porque si no lo ha comprendido, entonces está perdido. Entonces no sabe para qué el Señor le ha llamado a ser un discípulo. El discípulo debe comprender, número 1, que no viene a cuidar sus propios intereses en la tierra. Número 2, que los intereses que viene a cuidar y desarrollar son los del cielo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y los intereses del cielo, fíjese bien, son restaurar un reino en la tierra. Esos son los intereses del cielo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces, el discípulo que entiende eso vive toda su vida, escúchame, todas sus decisiones son pensando en eso. Yo vine a ayudar a mi Padre a restaurar su reino sobre la tierra. Y no importa en qué edad viva, escúcheme,
No importa en qué edad viva, de cualquier manera, Él dice, yo vine a hacer una parte en la restauración de ese reino sobre la tierra. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver, ¿sí me está entendiendo? ¿En verdad? Esto implica lo siguiente. Me voy a adelantar un poquito. Hubo grandes hombres de Dios que nunca vieron nada, digamos, palpable, tangible de ese reino. Sin embargo, lo creyeron y vivieron pensando en Él. Y todas sus acciones, toda su vida fue pensando en ese reino. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 13, Hebreos 11, verso 13. Vean lo que dice la Biblia. Observe esto. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Conforme a la ¿qué? A la fe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero creían en ello, sino mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso siguiente, por favor. Me quitan la lista. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16. Este me interesa mucho. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿Anhelaban una qué? ¿Una patria qué? Celestial. Y luego dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan más tremenda! Porque esas gentes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Jefté, como Barak, como Sansón, como tantos otros, escúchame, entendieron un día el reino que el Señor quería instaurar sobre la tierra o restaurar sobre la tierra. Y aunque no vieron nada de lo prometido, vivieron creyendo en ello, confesándolo, saludándolo, dice. Ahora escúcheme, el hombre generalmente piensa de esta manera: voy a hacer tal cosa, pero si recibo algo a cambio. ¿Cierto o no cierto? A ver, ¿cierto o no cierto? ¿Y qué si yo le dijera, escúcheme, que cada uno de todos los que estamos aquí, quizás que 600, que ninguno de nosotros va a ver cómo el reino de la tierra, el reino de los cielos se restaure sobre la tierra? ¿Seguirá creyendo usted en Él? ¿Seguirá viviendo para Él? ¿Seguirá construyendo por los intereses de Él? Porque aquellos hombres de Dios así vivieron, creyendo en ese reino, y aunque no vieron nada, simplemente lo creyeron. Pero vea lo que la Biblia dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse ¿qué? Dios de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que Dios no se avergüence de llamarse Dios de Juan, de Pedro, de Jorge, de Juanita, de Lupita, de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué está haciendo Dios en este momento, en este versículo? Honrándolos. ¿Qué está haciendo? Honrándolos. El que mira por los intereses de su Señor tendrá
tendrá el hombre. Fíjese bien, siempre está pensando en que se le honre aquí y se le reconozca aquí. Cuando usted sirve al Señor, si usted limpia al momento que todos salimos o acomoda las sillas, o si usted cuida coches allá afuera, o si usted le da clases a un niño, o si usted le da clases a un joven, o si usted es maestro de alguien, ¿con qué interés lo hace? ¿Con qué interés lo hace? ¿Con el interés de ser reconocido? ¿Está seguro en su corazón? Porque escúcheme, el discípulo debe de saber que vive para restaurar el reino de Dios en la tierra, y que él tiene una partecita, y que él ha de cumplir esa partecita, chiquita o grande como sea la partecita que le haya tocado, él viene a cumplirla sobre la tierra. Y aunque no vea el reino, simplemente creyendo en que un día vendrá, si no nos toca en nuestro cronos, en nuestra vida, ver ese reino, de cualquier manera, yo, Joás, estoy convencido que estoy haciendo una parte de ese reino. Y si muero y no veo el reino sobre la tierra, de cualquier manera, mi Padre, dice la Biblia, me honrará por haber creído y por haber colaborado con sus intereses. Si me está entendiendo, denle un aplauso al Rey. ¿Sí está comprendiendo esto? Aquellos hombres vivieron creyendo en ello. Hoy sus nombres son honrados. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera, escúchame, de qué manera podemos llegar nosotros, fíjese bien, a ser realmente una parte eficaz o efectiva en ese evangelio del reino, en ese evangelio de poder? Escuche que ahí en Hebreos 11:16 Dios dice que no se avergüenza de ellos. También Pablo en Romanos 1:16 dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es que dice poder de Dios. Porque es que poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, dice, porque es que el asunto es comprender qué es evangelio. ¿Qué es evangelio? Porque eso es lo que los ángeles anunciaron un día. El ángel anunció un día. Y nosotros tenemos que comprender qué es evangelio. ¿Ok? Mire, si usted entendió lo que le acabo de explicar, espero lo haya podido explicar bien yo. Nuestra mentalidad debe revolucionarse por completo. Porque usted no viene a una iglesia simplemente por buscar a Dios y porque Dios lo ayude. No, yo vengo a esta iglesia para cuidar los intereses de Él, para desarrollar los intereses de Él. ¿Me está escuchando? Y puede ser que esa honra no se vea ni en la semana siguiente, ni en un mes, ni en un año, ni en 10, ni en 20, pero yo vivo creyendo en ello y sé que esa honra un día llegará. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Ese es el asunto. Mucha gente viene a las iglesias buscando que Dios le ayude, que Dios haga algo por él. Sí, Él piensa hacer algo por ti, pero una vez que te enseñe, tú tienes que reenfocar tu manera de pensar para puntualizarla en una dirección. ¿Cuál?
cuidar los intereses de Él, no los tuyos. Para eso habrás muerto primero. ¿Cuántos me están entendiendo? Para que eso suceda, habremos muerto. Y quien no haya muerto, entonces no ha entendido de qué se trata esto. Por lo tanto, honra tampoco hay. ¿Me está comprendiendo? Bien. Jesús lo que quiso es enfocar a sus discípulos y decirles: señores, no se trata de ver los intereses que ustedes tienen como pueblo de Israel. Se trata de ver los intereses del Padre. Él quiere, aquel que nos creó, aquel que nos dio un espíritu, restaurar su reino en la tierra. ¿Me está comprendiendo? Y para ello se necesita poder. ¿Se necesita qué? ¿Qué se necesita? Sí, porque hay un príncipe en ese mundo que quiso ser rey y que tiene gobernado el mundo entero. El mundo entero está debajo de él. Y escúcheme, para que usted y yo podamos restaurar ese reino, el reino de los cielos, un reino espiritual completa y netamente, se necesita un poder espiritual. ¿Se necesita un qué? Sí. ¿Se necesita un qué? Efectivamente. Si no hay ese poder espiritual, no se puede restaurar nada. Todo viene a ser mero rollo. Quizás una bonita iglesia y mira cómo nos amamos los hermanitos, y un club social muy padre, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo de nuestro Señor. Y se supone que yo debo de venir a cuidar los intereses de Él, no los míos. Si usted está en la iglesia porque es bonito el ambiente, esto no es el objetivo del Señor. Ese no es el propósito de Él, para que usted y yo estemos aquí. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Hay mucha gente que se mueve de una iglesia a otra buscando un ambiente bonito. ¿Qué realmente está pasando en su corazón? Carne, pura carne. ¿Qué es lo que quiere? Satisfacerse a sí mismo, estar a gusto en un lugar. ¿Cuántos me están comprendiendo? Pero eso no es el propósito de Dios, mi hermano. El propósito de Dios es que yo vengo a cuidar los intereses de Él. Estoy enfatizándolo y repitiéndolo una y otra vez, porque espero que quede bien claro en su corazón. Todas mis decisiones deben ser pensando en los intereses de Él, no en los míos. Cualquiera. Quien piensa de esta manera y decide de esa manera, el Señor le honra. ¿Me está escuchando? Y le decía, para restaurar ese reino sobre la tierra se necesita poder. ¿Se necesita qué? Ajá, poder. Y Jesús, fíjese bien, estábamos en el verso de Juan 16, creo que estábamos en el 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Verso 6, ¿qué dice? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Qué vendría a traer? Poder. ¿Qué vendría a traer? Poder. Ahora, verso 8, dice la Biblia, por favor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versos 9, 10 y 11, por favor. De pecado por cuanto no creen en mí. 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Está diciendo, tengo más cosas que quiero hacerles entender, pero ahorita no se puede, todavía no las entenderían. Y luego en el verso 13 Jesús dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, ¿qué dice? A toda la verdad.
Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber qué cosa. Las cosas que habrán de venir. Ese es el que tiempo después le dice en Hechos 1:8: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escúcheme, solo que antes de que venga el poder, Jesús dijo claramente: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Y si no suceden estas 3 cosas, no vendrá el poder, que es el que en todo caso conforma la cuadratura. Si la iglesia no está convencida de pecado, si no está convencida de justicia, si no está convencida de juicio, entonces no vendrá el poder. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, pues entonces yo espero, número 1, que usted está entendiendo que el Señor le está llamando para cuidar los intereses de Él. Y número 2, si usted cree eso y quiere vivirlo en su corazón, va a necesitar del poder. Se va a necesitar del poder para restaurar ese reino sobre la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? No se va a poder de otra manera más que con poder. El poder del Espíritu Santo. Pero repito, la iglesia necesita convencerse de pecado, de justicia y de juicio primero. Cuando se convenza de esas 3 cosas, Jesús dijo: vendrá el Espíritu Santo. Cuando Él venga, dijo. Pero primero dijo: Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Ese es el contexto de todo lo que hemos venido enseñando desde la semana pasada, y hoy continuamos, porque quiero que vayamos a Tito capítulo 2 verso 11 para empezar. Tito capítulo 2 verso 11. Porque la iglesia necesita entender más qué es estar convencida de pecado, qué es estar convencida de juicio, perdón, de justicia, y qué es estar convencida de juicio, para que en todo caso podamos aspirar a que ese poder llegue a nuestras vidas. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? Si Pablo un día dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, quiere decir que el poder de Dios se manifestaba en su vida o a través de su vida, y quiere decir que él comprendió esta revelación, el hecho de restaurar el reino, lo cual era lo que él cuidaba siempre, y toda su vida la vivía para ello. ¿Ok? Y además de eso, estaba convencido de lo que era pecado, justicia y juicio. Quiero decirle que a Tito un día se lo expresó, y aquí está en estos versículos. Veamos lo que es estar convencido de pecado. Dice la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿qué dice? A todos los hombres. Veamos el verso 12. Enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí, en este verso, está ya Pablo hablando de 2 cosas: de alguien que está convencido de pecado y de alguien que está convencido de justicia. Mire, dice Pablo: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los ¿qué? Sí. Cuando Pablo expresó estos 2 conceptos, estaba hablando de aquello que es pecado. ¿De aquello que es qué? Sí. Pecado en la Biblia es impiedad y deseos mundanos. En resumidas cuentas, en 2 grandes, digamos, archivos. Pecado en la Biblia es impiedad
y deseos mundanos. Y Dios quiere que renunciemos a eso. Por supuesto que para renunciar a ello, según las palabras de Pablo, debemos estar convencidos de que eso es pecado. ¿Está conmigo aquí? Fíjese bien. Dice, renunciando a la ¿qué? Primero dijo Pablo, renunciando a la ¿qué? Renunciando a la ¿qué? Mire, cuando se habla de impiedad, por supuesto la gente piensa en lo contrario para poder entender esto, piedad. Y entonces piensan en un hombre piadoso. Y piensan que un hombre piadoso es un hombre amoroso, es un hombre misericordioso, un hombre bueno. Todo eso es piadoso. Escúcheme, escrituralmente eso no es ser piadoso, aunque lo involucra, lo implica. Dice la Biblia, renunciando a la ¿qué? Renunciando a la ¿qué? No oigo, renunciando a la ¿qué? Impiedad. La palabra impiedad viene de la palabra impío. ¿Y quién es un impío? Mire, Salmo 82, versos 4 y 5. Dice el Salmo 82, 4 y 5: librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los ¿quiénes? Impíos. Luego dice el 5, ahí está la definición de un impío: no sabe, no entiende, anda en tinieblas. Eso es un impío. Entonces, ¿qué quiere decir renunciar a la impiedad? Renunciar a la ignorancia, renunciar a la falta de entendimiento, renunciar a las tinieblas. Eso es impiedad. ¿Estamos aquí? ¿Todavía? Eso es renunciar a la impiedad, mi hermano. Renunciar a la ignorancia. Escúcheme, concepto totalmente diferente a lo que probablemente usted y yo estábamos pensando. Porque cuando alguien habla de un piadoso, como le decía hace un momento, piensan que es una persona buena. Pero la Biblia me dice que el impío y la impiedad significan no saber, no entender la escritura. Por lo tanto, alguien que no busca la palabra, ¿qué es? No oigo. Alguien que no busca la palabra, ¿qué es? Alguien que no quiere saber de la sabiduría de Dios, ¿qué es? No saben, no entienden. No sabiduría, no inteligencia, no entendimiento. ¿Cuántos me están comprendiendo? Eso es impiedad. Entonces fíjese bien, lo primero que Dios quiere es renunciar a toda ignorancia. Que usted y yo digamos, no más con la ignorancia. Al contrario, quiero ser un pueblo sabio, un pueblo que tenga entendimiento. ¿Qué dice Oseas 4, verso 6? Oseas verso 4, capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice la Biblia? Por favor. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? No saben. Impiedad. Ahora, váyase en el mismo capítulo 4, váyase al verso 14. Vean nada más la última expresión del verso 14. ¿Qué dice al final? Por tanto, el pueblo sin entendimiento, ¿qué? No entienden. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? No saben. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. No entienden. Resultado: andan en tinieblas. ¿Andan en qué? Sí, mi hermano. Entonces escuche, mi amigo, impiedad es sinónimo de ignorancia. Eso es impiedad. Dios no quiere, escúcheme, un pueblo ignorante. ¿Cómo cree usted que un Dios perfecto y santo quiera tener un pueblo ignorante? Seguramente usted vino un día de la ignorancia porque no sabía nada de Él.
¿Cierto o no cierto? Y la labor de nosotros los pastores es llevar al pueblo al conocimiento de Dios. Esa es la labor. Labor por la cual un día vamos a dar cuentas, dice la Biblia. ¿Me está escuchando? Entonces fíjese bien, yo intento meterlo a usted en el conocimiento, pero si usted no quiere meterse, es decisión de usted. Yo me esfuerzo por meditar la palabra, entenderla. No sabe usted, horas y horas para entenderla y explicársela a usted. Pero si usted no quiere, es cuestión de usted. Porque Dios no quiere un pueblo ignorante. Pablo dijo claramente, renunciando a la impiedad. Eso es lo primero. Observe que hasta después dice, y a los deseos mundanos. Pero primero dijo, renunciando a la ¿qué? A la impiedad. Sí. Esto quiere decir, escúcheme, y escúcheme muy claro, que si usted está pensando que pecado es no matar, no fornicar, no adulterar, no mentir, no robar, se equivocó. Porque pecado también es ser un ignorante de Dios. Eso también es pecado. Para eso Dios le dio su palabra, para que usted la busque y lo conozca. Y si usted ignora eso, entonces usted es un pecador. ¿Cuántos me están escuchando aquí? Sí, mi hermano. Dios no quiere que su pueblo sea pecador. Usted quiere que sus hijos sean ignorantes. ¿No es cierto que invierte hasta lo que no tiene muchas veces para que estén en una buena escuela? Y entonces usted, ¿cómo cree que Dios vaya a pensar así? Por favor. ¿Cómo cree usted que Dios lo quiera mantener así, ignorante? Y que el diablo se le venga encima y haga papilla a su vida. Olvídese. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. Entonces nosotros debemos ir en búsqueda del conocimiento, renunciando a la ¿qué? Impiedad. ¿Y a los deseos qué? Mundanos. ¿A los deseos qué? Ajá. Deseos, concupiscencia. Mundanos, cosmos. Abusado, mi amigo. Aquí ya estamos en una segunda parte de esta primera parte. Estar convencidos de pecado. Antes de pasar a esta segunda parte de los deseos mundanos, quisiera recordar lo que dice Job. Job en el capítulo 11, versos 5 y 6, palabra que por cierto ya hemos más de alguna vez compartido. Dice la Biblia, dice así: mas ¿quién diera que Dios hablara y abriera, dice, sus labios contigo? Dice el 6, y te declarara los secretos de ¿qué? De la sabiduría. Job entendía que Dios no quería hijos impíos, que no saben, que no entienden, que andan en tinieblas. Y te declarara los secretos de la sabiduría, dice, que son de doble valor que las riquezas, dice. ¿Conocerías entonces, dice Job, que Dios te ha castigado, ¿qué dice? Menos de lo que tu iniquidad merece? Wow. Porque sabe, puede ser que aquí adentro inclusive todavía haya personas que dicen, ¿por qué me está yendo mal si yo no mato, yo no fornico, yo no adultero, yo voy a la iglesia, voy todos los domingos, escucho a este pastor que predica 3 horas? Imagínense qué sacrificio estoy haciendo. ¿Y por qué todavía me va mal? Es que usted no ha comprendido que es pecado. ¿Usted cree que solamente eso es pecado? No. Ser ignorante es pecado. Dios no quiere un pueblo ignorante. Dios no quiere hijos ignorantes.
Dios quiere hijos entendidos y conociéndole a Él. Si usted está comprendiendo eso, denle un aplauso al Rey, por favor. Pablo también dijo que pecado es implícitamente renunciar a los deseos mundanos. Eso sí, para que vea, son todas esas cosas que nosotros pensamos. Como quien dice. ¿Me está comprendiendo? Ahí sí le atinamos. Cuando estamos hablando de deseos mundanos, estamos hablando de todas aquellas cosas que del mundo nos atraen y nosotros nos dejamos seducir por ellas. Y Pablo dice, el que esté convencido de lo que es pecado, también tiene que renunciar a ello. ¿Me está escuchando? A ver, ¿me está escuchando? El día que tú supedites, está medio dominguera la palabra, no sé si me la entiende. Búsquenla en el diccionario. El día que tú supedites tu vida, tus deseos a los intereses del Señor, ese día habrás ganado. El día que tú pongas los deseos de Él, los intereses de Él por encima de tus intereses, entonces estás haciendo la voluntad del Padre, entonces has renunciado a esos deseos mundanos. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Cuántos me están comprendiendo? Si lo comprende, denle otro aplauso a nuestro Rey, por favor. Sí, mi hermano. Porque en muchas ocasiones todavía nuestras decisiones son basadas en nuestros deseos. Entonces, si todavía basas tus decisiones en tus deseos y no en los deseos de Él, la honra va a esperar. No estás convencido de pecado todavía. El Señor te va a tener que convencer de pecado. ¿Me está escuchando? Y muchas veces vamos a tener que pasar por una prueba para poder entender, porque esa es la manera en que Él nos hace entender. ¿Cuántos comprenden esto? ¿Cuántos comprenden esto? Ajá. Yo le digo a usted, convénzase de una vez y evite las pruebas. Pero esa es una decisión de usted. Ahora, en el mismo verso, por favor, vamos a Tito capítulo 2, verso 12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, estos dos pequeñitos conceptos, pequeñitas frases, están hablando de lo que es estar convencido de pecado. Dice después, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Eso es estar convencido de justicia. Vivamos en este siglo, ¿qué dice? Sobria, justa y piadosamente. Tres cosas. Sobria primero, que es ser sobrio. Escúcheme. Si vamos a apague su celular. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. La Biblia dice esto, por favor. ¿Qué dice? Sed sobrios. ¿Y qué? Y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué cree que Pablo nos invita a vivir sobria, justa y piadosamente? El sobrio es el que vela. ¿Ok? El que nunca baja la guardia.
el que está meditando de día y de noche. Y si está meditando de día y de noche y buscando la palabra de día y de noche, es un sobrio. Por lo tanto, jamás será un ebrio, sino siempre será un ¿qué? Sobrio. Y escúcheme, la Biblia dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. No caerá ni en las manos de la mujer extraña, ni en las manos de la mujer ajena. Perdón, ramera. ¿Me está escuchando? Porque es un sobrio, porque siempre está buscando ¿en dónde? En la palabra. ¿En dónde? ¿En dónde? El Señor me sometió a una prueba. ¿A quién no ha sometido a prueba el Señor? El Señor me sometió a una prueba recientemente. Y hablando con Él, su primera respuesta fue: lámpara es a tus pies mi palabra, dijo. Y lumbrera tu camino. Me estaba diciendo: tú sigue fijándote en lo que dice mi palabra. No estés fijándote en lo que diga o haga nadie. Wow. Esa es una parte donde muchos caen, porque dejan de ver al autor y consumador de la fe por ver a personas. ¿Cuántos están entendiendo? Fue sorprendente su respuesta para mí. Las primeras palabras que me dijo fue: lámpara es a tus pies mi palabra, dijo. ¿Qué me quiso decir? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Me quiso decir: tú nomás observa lo que dice mi palabra y no estés viendo a la gente. Después me dijo: y sigue adelante. Yo dije: Señor, está bien, yo sigo adelante. ¿Ok? El sobrio nunca deja de ver la palabra. El sobrio siempre está velando para ver lo que el Padre le dice. ¿Me está escuchando? Está buscando la palabra de Dios y exclusivamente por ella se dirige. Ese es el sobrio. ¿Te tocó una gotera? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo afuera? Sí. Bueno, discúlpenos, lo que pasa es que estamos construyendo y hay hoyos, varios hoyos por algunos lados. ¿Ok? Sí, toda esta área que usted ve de aquí hasta allá se está construyendo en segunda planta. ¿Ok? Y por eso hay hoyos. Así es que nomás hazte un ladito. Pero si te quieres refrescar con el agua, pues mete la cabeza. ¿Ok? Ya ve que hasta el día que agarraron el Chapo llovió. ¿Ok? El Mochi está llueve y llueve ahora. Todo el año llueve. Gracias a Dios. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Eso es ser sobrio. Dice, ¿me lo regresas por favor a Tito 2:12? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo, vivamos en este tiempo, vivamos en esta época. Eso quiere decir este siglo. ¿Ok? Es una palabra que en griego se escribe aion y quiere decir época, etapa. Esa etapa en que nos ha tocado vivir, sobria, luego que dice, justa y piadosamente. Estas tres cosas
hablan, fíjese bien, de aquel que está convencido de justicia. El que vive sobrio, que todo el tiempo está buscando la palabra, escúcheme, eso le lleva a descubrir y a entender y a vivir el camino de justicia. ¿Ok? Y eso le convierte en un justo. ¿En un qué? Sí, por eso dice sobria, justa, y luego ¿qué dice? Y piadosamente. Eso le convierte en un justo. ¿Quién es un justo? Mire, vamos a Hebreos capítulo 10, verso 33 en adelante, hasta el 39, que es el último. Hebreos 10, 33 al 39. Dice la palabra: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, dice. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Con qué? Mire, los discípulos son despojados muchas veces. El justo, el que camina en el camino de justicia, válgame la redundancia, es despojado muchas veces. ¿Ok? Y dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con queja? ¿Con llanto? Con gozo. Hay personas que no aguantan, por ejemplo, que otra persona le pida un dinero prestado y no le pague. No lo aguantan. Y en la iglesia dicen: ¿cómo es posible? El hermanito, mira, me pidió 3,000 pesos prestados y no me los pagó, y que quién sabe qué. Entonces usted no sabe qué es la vida de un justo. Porque el justo ve los intereses del Señor, no los personales. El justo está cuidando los intereses de Él, no los propios. ¿Cuántos me están escuchando? A ver, ¿cuántos me están escuchando? Eso quería escuchar. A mí me ha pasado no una, no tres, muchas veces. Y mire, yo no me voy a pelear por ese dinero. Mi padre es dueño de todas las riquezas. ¿Qué me ando peleando por unos pesos? Lo que yo vengo es a cuidar los intereses de Él, no los míos. Y cuando yo cuido los intereses de Él, Él cuida los míos. Denle un aplauso al Rey, por favor. Luego, todavía en el siguiente versículo, por favor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene, ¿qué dice? Yo no voy a perder mi confianza en Él por una cosa así. Luego dice el 36, por favor: porque os es necesaria la ¿qué? Paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengáis la promesa. 37, porque aún un poquito, dice Pablo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, mas el justo vivirá ¿cómo? Sí, mire, como la fe de Abraham, que nunca vio el reino, pero lo saludaba de lejos y lo creía y decía: yo vivo por esa fe. Un día, aunque no me toque a mí, mi Señor viene y va a restaurar su reino sobre la tierra. Así vivía Abraham. Denle un aplauso al Rey, por favor. Todavía 38 dice: mas el justo vivirá por fe. Y observe lo que dice después del punto y coma: y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Para que vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. El justo, háganle lo que le hagan, sigue caminando. Ese es justo. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué?
Porque no está viendo por sus intereses. Él está pensando en los intereses del Señor. ¿Cuántos me comprenden? ¿Sí lo comprende? Y cuando alguien está pensando en los intereses del Señor, dice: no importa lo que me hagan. Me ofendieron, no importa. Me gritaron, no importa. Se enojaron, no importa. Me fraudearon, no importa. Me pidió prestado y no me pagó, no importa. Yo veo los intereses de Él. Eso es lo que veo. Y sigue adelante. ¿Ok? Todavía el verso 39 dice así. Dice el 39: pero nosotros no somos de los que retroceden, dice Pablo, para perdición. Porque ahí está el dilema, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Si usted retrocede, se pierde. Entonces, ¿qué importan 2,000 o 3,000 pesos, hombre? Nunca voy a comparar 2,000 o 3,000 pesos con haber ganado el reino de los cielos. ¿Cuánto estamos comprendiendo? No tiene nada que ver una cosa con la otra en cuanto a valores, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ok? Muy bien. Lo último que Pablo dijo ahí fue: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En todo caso, hace un momento acabamos de ver qué es la impiedad. Y usted en este momento ya debe de inmediatamente saber, en todo caso, qué es la piedad. Si el impío es el que no sabe y no entiende, entonces ¿qué quiere decir? Que el piadoso es el que sabe y entiende, y no anda en tinieblas, anda en la luz. ¿Anda en la qué? ¿Y qué es la luz? Proverbios 6:23. ¿Qué nos dice Proverbios 6:23? Dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Es alguien que todo el tiempo está buscando ¿qué cosa? La enseñanza, porque sabe que su Señor no quiere un pueblo ignorante. Si me está comprendiendo qué es estar convencido de justicia, porque el que hace esas tres cosas, sobrio, justo y piadoso, camina en ese camino de justicia, valga la redundancia. Denle un aplauso al Rey, por favor. Y nunca retrocede, sino que sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando. ¿Ok? Ahora, Jesús dijo que debíamos estar convencidos de pecado, de justicia y finalmente ¿de qué? Y de juicio. Vayamos al verso siguiente de Tito 2:12. Sería esta vez el 13. 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, ¿qué dice? Gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Esto está diciendo que este sigue el camino de justicia y siempre está esperando esa esperanza bienaventurada, la venida de Él con su manifestación de gloria. Y usted ya sabe, Giovanni, que es su gloria. ¿Qué es su gloria? Todos los espíritus creados por Dios, sus ángeles y todos que vendrán en conjunto con Él para restaurar su reino. ¿Cuántos me están comprendiendo? Observe que Pablo está diciendo aguardando, ¿ok? Siendo un guardia de esa esperanza que dice bienaventurada. ¿De esa esperanza qué?
Mire, nomás para que se dé una idea pequeña de lo que es ser bienaventurado, váyase a Mateo capítulo 5, verso 3. Y dice Mateo 5, verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué cosa? Porque de ellos es ¿qué cosa? Entonces, ¿qué cree usted que es esa esperanza bienaventurada? El reino de los cielos. Eso es lo que estamos esperando. Por eso se llama esperanza y es bienaventurada. ¿Ok? Bienaventurados, dicen los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué cosa? Sí, si usted es un pobre en espíritu, si usted es una persona de un corazón humilde delante del Señor, entonces para usted y para mí es ese reino. ¿Ok? Y somos bienaventurados por ello. Ahora, vayamos al verso siguiente, por favor. Tito 2:14. Dice el 2:14, hablando del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué dice? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿De qué está hablando? Quien se dio a sí mismo. ¿De qué está hablando? De su muerte. Escúcheme, cuando Jesús murió, en ese momento, acuérdese que Jesús dijo un día que el Espíritu Santo vendría a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Me puedes poner otra vez, por favor, Juan capítulo 16, verso 11? Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Ha sido ya ¿qué? ¿Sabe cuándo el príncipe de este mundo que gobierna este mundo fue juzgado? ¿Y cuándo se consumó ese juicio? En la cruz del Calvario. Entonces, cuando Pablo está diciendo en Tito 2:14, por favor, Tito 2:14 ahora, quien se dio a sí mismo, habla de esa muerte, donde quedó finiquitado ese juicio para con Satanás. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? ¿Para redimirnos de qué, iglesia? Sí, en este momento la palabra iniquidad no significa lo que generalmente usted y yo sabemos y entendemos por iniquidad. O sea, el pecado de nuestros ancestros que nosotros heredamos. Sino que aquí la palabra iniquidad, observe cómo dice, para redimirnos de toda iniquidad. Está hablando de todo pecado. ¿Y qué quiere decir la palabra redimirnos? Escúcheme, usted va a alguna tienda, bueno, ya no se usa mucho eso, pero todavía en algunas partes. Usted va a una tienda y compra un producto y le dan una nota de remisión. ¿Ok? La nota de remisión quiere decir que a usted le van a entregar un objeto y a usted se lo van a remitir. Que antes era de una persona, pero que esa nota valida que usted pagó el objeto y se lo han remitido a usted. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Esa nota dice, antes ese objeto era de una tienda o de un propietario y ahora es mía porque yo pagué. Si Jesús redimió todas nuestras iniquidades, ¿qué quiere decir? Que Él pagó por todos nuestros pecados. ¿Cuántos me están comprendiendo? Todos. Los de ignorancia y los que tienen que ver con los deseos mundanos. ¿Lo comprende? Los de impiedad y los que tienen que ver con aquellas cosas que nos atraen del mundo o deseos mundanos. Por todos Él pagó. Dice, quien se dio a sí mismo, habla de muerte, por nosotros, para redimirnos, remisión de pecados, de toda iniquidad. Tercer cosa, y purificar para sí un pueblo, ¿qué dice? Y purificar para sí un ¿qué? Mi amigo y mi hermano, ¿qué quiere decir la palabra purificar para usted? ¿Solamente limpiar?
¿Qué quiere decir la palabra purificar para usted? Hermano, quiere decir quitar toda impureza, filtrar todo a la luz de la palabra, ya sea cosas de la ignorancia o cosas de los deseos mundanos. Pero todo debe ser filtrado para quedar al final de cuentas, ¿cómo? Puro. ¿Cómo quiere el Señor y por cuánto, en todo caso, por cuánto pecado pagó el Cristo? No oigo. ¿Por cuánto? Por todos los pecados. Y yo me hago una pregunta. Escúcheme. ¿Su muerte fue por todo el pecado? ¿Sí o no? Y cuando usted y yo no hacemos caso de alguno de nuestros pecados o de alguna de nuestras iniquidades, ¿qué cree que estamos haciendo? No solamente desobedeciendo, admito su respuesta, despreciando su muerte. Eso es lo que estamos haciendo. Diciendo, no me importa que hayas muerto por todos mis pecados. Por eso la iglesia, por eso el pueblo de Dios necesita ser convencido de su pecado. ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque todo el pecado, fíjese bien, que haya en mí o que ha habido en mí, Jesús pagó con su vida por él. Y cuando usted y yo no hacemos caso del pecado, estamos diciendo, mira Jesús, no importa que hayas muerto, a mí no me interesa, para mí eso no vale tanto. Y por otro lado usted anda diciendo que ama a Jesús con todo su corazón. Ahí se quedaron todos calladitos. El primer paso para que venga el poder, Jesús dijo claramente, necesitan estar convencidos de su pecado. Y estar convencidos de su pecado no solamente es decir, voy a renunciar a la ignorancia y voy a renunciar a los deseos mundanos. A final de cuentas esos dos serían todo mi pecado. Pero también necesito ver, fíjese bien, que el Cristo dio su vida por mí, por todo mi pecado. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Estoy muy complacido. ¿Hay alguien de evangelismo aquí? ¿Listo? Estoy muy complacido, muy gozoso de que alguien en sus cuentas me dice, pastor, estoy ayunando 21 días para que el Señor me limpie completamente. Quiero estar limpio. Y no es la primera vez que me lo dice en sus cuentas, ya me lo ha dicho como 10 veces. Pastor, estoy ayunando por estar limpio, porque mi vida esté limpia completamente. Y dije, wow, Señor, cómo quisiera que toda la iglesia pensáramos lo mismo. Cómo quisiera que toda la iglesia valoráramos la muerte del Cristo de esa manera. Pero sabe, hay tantos de nosotros que hoy andamos paseándonos de vacaciones y de esto, y ni nos acordamos de todo lo que traemos dentro. Al cine, a la plaza, esto, al otro. Y el Cristo esperando que usted se convenza, que yo me convenza del pecado. El Cristo esperando que nosotros valoremos lo que Él hizo en aquella cruz. El Señor Jesús en la cruz del Calvario
no nada más se subió y vio a un mundo lleno de pecado. Él veía cuántos iban a ser salvos, cuántos iban a ser sanados de enfermedades, cuántos iban a tener una nueva vida por eso que Él estaba haciendo. Esa cruz le dolió, los clavos en sus manos, en sus pies, todo lo que los golpes, cada gota de su sangre que fue derramada le dolió. Y te digo una cosa, fue por amor a nosotros, fue porque realmente el amor se mostró allí. Yo siempre digo, la cruz es la máxima expresión del amor de Dios, porque no hay otra manera de que Dios te pueda demostrar que te ama si no has visto la cruz. En la cruz del Calvario se muestra la máxima expresión del amor de Dios. Y a ti que vienes por primera vez, segunda o tercera ocasión, quiero hacerte una invitación, porque el Señor Jesús a mí me ha librado muchas veces de la muerte antes de conocerlo, y me invitaba de muchas maneras a que yo lo buscara, y yo lo ignoraba, hasta que un día fue bien estratégico y me atrapó, y no pude decirle que no. Y de las calles, de lugares donde no podía dormir, no podía comer, no tenía ropa, no me bañaba, vivía en casas abandonadas. De allí me sacó el Señor, y cada pecado que yo cometía en la cruz fue perdonado. No me desamparó cada vez que yo lo ignoraba. Él me siguió buscando, y a ti que has visitado este lugar también te ha buscado. Y hoy te hago esa invitación. Tú que no has recibido a Jesús en tu corazón, que no lo has aceptado, que sabes que Dios te ha buscado y te ha buscado la manera de convencerte. Allí donde tú estás, cierra tus ojos, por favor. Toda la iglesia vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y vamos a hacer una oración breve. Vamos a hacer una oración breve en la que invitamos al Señor Jesús a que venga a nuestro corazón. A lo mejor tú dices, yo no sé orar. Orar es hablar con nuestro Dios, y que ahora va a ser tu Dios, va a ser tu Padre, va a ser tu compañero. Y tú necesitas valorar lo que Jesús hizo en esa cruz para que puedas tener una nueva vida y tus pecados sean perdonados. Allí donde tú estás, no voy a decirte que levantes tu mano para no exhibirte, pero tú sabes que necesitas al Señor Jesús, y yo te pido solamente una cosa: haz una oración realmente de corazón. Haz una oración en la que tú veas al Señor Jesús delante de ti en la cruz. No está en la cruz, pero que veas lo que Él hizo allí. Que veas lo que Él hizo allí, para que tu oración realmente tenga un arrepentimiento genuino. Allí donde tú estás, dile: Señor Jesús, estoy aquí delante de ti y reconozco que te necesito. Perdóname, estoy arrepentido de todo lo que he hecho en contra de ti. Sé que moriste en una cruz, derramaste tu preciosa sangre por amor a mí, pero también creo que resucitaste al tercer día para darme vida eterna, y tu sangre fue derramada
para lavar mis pecados. Te abro mi corazón, entra en él. Te confieso delante de los hombres como mi Señor y mi único Salvador. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí y ponerse en mi lugar y pagar por mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús hago esta oración. Amén. Dice la escritura en el 2:14 de Tito: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. ¿Para qué? ¿Purificar para qué? Le digo que de lo que se trata es de ver los intereses de él. Dice, purificar para sí, no para ti ni para mí, sino para sí. Un pueblo que propio. ¿Sabe cuándo seremos usted y yo un pueblo de él? Cuando en realidad estemos purificados. Yo le pregunto a usted, si usted trae un montón de espíritus adentro, y si a usted no le interesa que se vaya, ¿de quién es usted? ¿De quién es pueblo usted? En las últimas semanas y meses le he estado preguntando al Señor: Señor, ¿hay todavía algo en mí que no sea tuyo? ¿Hay algo en mí que todavía no sea tuyo? Hace unos días, examinándome a mí mismo en esos tiempos de meditación, pensando en mí mismo, no en los demás, en mí mismo, porque como nos gusta pensar en los demás y justificarnos en los demás. Yo revisaba actitudes propias, actitudes personales, y me estaba acordando cómo cada tanto tiempo de repente veía ingratitudes entre el pueblo, y eso me desanimaba. Y de repente, así, de tanto preguntarle al Señor, el Señor me dijo: ahí está un espíritu, es una iniquidad en ti, me dijo. A los días me estaba revelando el nombre del espíritu. Yo le dije: Señor, ayúdame a ser libre de cualquier cosa que no sea tuya. Y muy animado por el ejemplo de esa persona que me rinde cuentas y que me dice: pastor, hasta estoy en ayuno para ser limpio. Yo también le decía: Señor, revélame cualquier cosa. Y yo mismo preguntándole al Señor: ¿qué más hay en mi vida? Y reviso mis actitudes, reviso mis comportamientos, reviso mis respuestas ante las situaciones de la vida. En estos días he encontrado 2 o 3 cosas que el Señor me dijo: ese también es un espíritu. Mi pregunta es: ¿hasta cuándo la iglesia se va a convencer de lo que es pecado? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando con esto? ¿Sabe? Entre más dilatemos esto, también más se va a tardar que el Espíritu Santo derrame su poder.
Y eso implica que el reino también se va a tardar más en venir. Esta noche mi oración es saber que usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar, porque no estamos aquí, no nos llamó Él aquí para que Él nos plazca, sino para ver los intereses de Él. El interés de Él, ¿sabe? El sumo interés de Él, ¿sabe cuál es? Restaurar el reino. Restaurar el reino. Pero para restaurar el reino, Él no lo va a hacer si usted y yo no nos levantamos primero convencidos de pecado, de justicia, de juicio, para que Él derrame su poder. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y yo quiero decirle algo. Yo creo que aquí hay muchas personas, porque cuando el Señor revela algo o hace entender algo, por algo es. Es con un propósito. Y yo sigo creyendo que aquí hay un montón de jóvenes, mujeres, hombres que van a entender eso, y que su forma de vida va a ser el cuidar los intereses de Él, no los personales. ¿Cuántos me entienden? Que si desfilan un día, desfilan por Él. Desfilan por el Rey. Que si cualquier cosa hacen, es por el Rey. Ahí donde está, por favor. Esta noche no le voy a invitar al frente. Esta noche le voy a decir, ahí donde está, si quiere utilizar el piso para hincarse, para postrarse, o si quiere pasar al frente y también hacerlo allá donde usted quiera. Todo el espacio es para usted. Pero yo le pido a mi Padre Celestial que nos convenza de pecado. Yo le pido a mi Padre Celestial que nos haga ver que pecado no solamente son los deseos del mundo, sino también lo es la impiedad, el no saber, el no entender, el andar en tinieblas. Yo le pido a mi Padre Celestial que ponga tal convicción de pecado en cada uno de nosotros, que de aquí en adelante usted, quizás no todos los días, pero muy seguido le esté preguntando: Señor, ¿y qué más hay en mi vida que no estudio? Revélamelo. ¿Y qué más hay en mi vida que no estudio? Porque quiero ser eso, purificado. Purificado. Quiero ser eso, purificado. Donde nadie puede ver lo que solo tú. Señor,
comienza a purificar al pueblo. Vengo a entregar. Te pido que la nube de tu gloria se haga aquí presente. Todo lo que soy. Que haga descender esa convicción de pecado. Haga descender esa convicción de pecado. En el altar donde nadie puede ver lo que solo tú. Vengo a entregar todo lo que soy y morir a mí. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. Y te tengo una noticia, la ofrenda eres tú. Rindo mi vida, lo dejo todo. Es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy. Papá, haz descender la convicción de pecado. Tómame, Haz descender la convicción de pecado. Haz descender la convicción de pecado, Señor. Rindo mi vida. Comienza a purificar a este pueblo. Lo dejo todo. Es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy. Tómame, Señor. Usted puede venir al frente, puede postrarse ahí en el lugar donde está. En el altar donde nadie puede ver lo que solo tú. Purifica al pueblo, Señor. Vengo a entregar. Envía tu hisopo. Todo lo que soy. Envía tu hisopo. Dígale al Señor, Señor, envía tu hisopo a mi vida y purifícame. David decía, purifícame con hisopo y seré limpio. Donde nadie puede ver. Quiero decirle que el hisopo es un espíritu de parte de Dios, es un ángel. Vengo a entregar. Y si usted lo pide, eso vendrá a su vida. Y Él va a comenzar a limpiar su vida. Todo lo que soy. Dígale, purifícame con hisopo, Señor, y seré limpio. En el altar donde nadie puede ver lo que solo tú. Vengo a entregar, Señor, vengo a entregar todo lo que soy y morir a mí. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. Rindo
mi vida, lo dejo todo, es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Rindo mi vida solo a ti, Señor. Rindo mi vida, lo dejo todo, es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Y rindo mi vida, lo dejo todo, es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Rindo mi vida, lo dejo todo, es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Sigue purificando, Señor, sigue purificando. Más, papito, más, papito. Lo dejo todo por tu reino, todo por ti, Señor. Todo por ti, Jesús. Todo por tu reino. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. Rindo mi vida, lo dejo todo, es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Oh, aquí estamos, Señor, para ti, amado mío. Aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón. Oh Dios, todo lo rendimos a tus pies. Oh Jesús, y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, por amor de la cruz. Oh Jesús,
los besos de tu boca. Aquí está tu amada, que corre a tus brazos, que corre a tus brazos por tu perdón. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Levante sus manos al cielo. Papá, yo te pido que sigas haciendo una acción de purificación. Envía tu hisopo, Señor. Envía tu hisopo, papá. Oh Señor, envía tu hisopo. En mí un corazón envía tu hisopo. Usted mismo dígale, Señor, envía tu hisopo a purificarme, a limpiarme. En cada corazón, lávanos más y más de nuestra maldad. Y lávanos más y más de nuestra maldad.